En este video analizaremos todos los temas y resolveremos todas las actividades del bloque 3 del libro Historia, sexto grado de educación primaria. El bloque 3 se titula Las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Panorama del periodo. Ubicación temporal y espacial de las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Para ubicar en el tiempo estos temas que vamos a analizar, imaginemos esta línea, la historia de la humanidad. El punto de referencia, el año cero, en realidad no existió el año cero, sino que en historia se utiliza el nacimiento de Cristo para dividir la historia en dos partes. A la izquierda quedan los años antes de Cristo y a la derecha los años después de Cristo. De tal manera que aquí tendríamos los primeros 1000 años antes de Cristo, 2000, 2500 antes de Cristo y aquí 3000 antes de Cristo. Por el lado derecho tendríamos aquí 1000, pero después de Cristo. 2000, y serían 1500. Actualmente estamos iniciando el año 2021. Por ahí más o menos lo ubicaríamos. Bien. El texto dice, las civilizaciones mesoamericanas y andinas se desarrollaron entre 2500 a.C. y las primeras décadas de 1500 después de Cristo. Es decir, esta parte que ya señalamos aquí, de color verde, sería el tiempo en que se desarrollaron las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Al igual que Egipto, China, India y Mesopotamia son culturas originarias del mundo, es decir, no recibieron influencia de otras culturas en su proceso de formación. Para iniciar, observa la portada del bloque 3, es la pirámide maya El Castillo de Kukulcán en Chichén Itzá, que se ubica en el estado de Yucatán. Es la imagen que abre el bloque 3. Entonces ahí tenemos la imagen. Dice, reprodúcela en tu cuaderno. Es decir, vas a dibujar la pirámide. No olvides dibujar el efecto de serpiente que se forma con las sombras en la escalinata. Aquí tenemos ese efecto de serpiente. Aquí esa luz amarilla. Y aquí tenemos la cabeza de la serpiente. Entonces hay que poner ese efecto en nuestro dibujo. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo y para qué se construyó esta pirámide? Esta enorme pirámide fue construida por los antepasados mayas y fue dedicada al culto religioso y astronómico. Con esta construcción se le rindió culto a Kukulcán, quien era un dios maya. Su nombre significa serpiente emplumada, razón por lo que se pueden observar unas cabezas de serpientes en la escalinata principal. ¿Por qué consideras que quisieron representar a la serpiente el día de equinoccio de primavera? Lo hicieron para provocar un efecto óptico. Los mayas reunían al pueblo en la explanada en los días de equinoccio. En esos días, los grupos gobernantes les decían que su dios Kukulcán, la serpiente emplumada, bajaría a la tierra y hablaría con ellos. Observa el mapa de Mesoamérica. Aquí tenemos el mapa. Elabora en tu cuaderno una tabla que contenga 3 columnas con la siguiente información. Áreas culturales identificadas con diferentes colores, cada área. Sitios arqueológicos de cada área. Y 3, entidad federativa o país en que se encuentran estas áreas. Puedes consultar tu Atlas de México y tu Atlas de Geografía del Mundo. Nuestra tabla quedaría de esta forma. Entonces, con colores diferentes, señalamos las áreas culturales. Costa del Golfo, Altiplano Central, Occidente, Territorio Maya y Oaxaca. Entonces aquí, por cada área cultural, se anotan los sitios arqueológicos y la entidad federativa o país donde desarrollaron cada una de estas áreas culturales. Entonces aquí
Puedes ponerle pausa al video para ir trazando el cuadro y copiarlo en tu cuaderno. Observa el mapa de las civilizaciones andinas y responde, ¿qué culturas se ubicaron en las costas del Océano Pacífico? Aquí tenemos el mapa. La respuesta sería, se ubicaron en las costas del Océano Pacífico las siguientes culturas: Chavin, Nazca, Moche, Tiahuanaco y Wari. Observa la línea del tiempo de este bloque y responde en tu cuaderno. Aquí tenemos esta línea del tiempo. Nos pregunta primero, ¿qué civilizaciones existieron simultáneamente? Es decir, se desarrollaron en el mismo periodo. La respuesta sería, existieron en el mismo periodo la cultura Chavín y la cultura Olmeca en el preclásico, Moche, Nazca y Tiahuanaco en el clásico, Inca y Mexica en el posclásico. ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones? Las primeras civilizaciones fueron Chavín y Olmeca. ¿Cuántos siglos duraron las civilizaciones mesoamericanas? Vamos a observar que aquí la cultura Olmeca empezó su desarrollo en el año 1200 y el fin de esas culturas mesoamericanas se dio en 1521 con la conquista de la capital mexica, la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, aquí vamos a observar el tiempo transcurrido, que aquí lo señalamos de color rojo. Vamos a ver cuántos siglos hay desde aquí, desde el año 1200 antes de Cristo, hasta el año 1521 después de Cristo. La respuesta es la siguiente. Las civilizaciones mesoamericanas duraron 27 siglos, es decir, aproximadamente 2700 años. Cada columna, observa, cada columna representa un siglo. Aquí tenemos un siglo, 2, 3, 4. Si tú cuentas hasta aquí, verás que hay 27 siglos. Temas para comprender el periodo. ¿Cuáles son las principales características de las civilizaciones americanas? Para observadores, con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. Esta pregunta. Pero para esa respuesta inicial, tenemos que observar las imágenes de las ciudades de Teotihuacán, en México, y de Machu Picchu, Perú. Ya de acuerdo a lo que aparece aquí, estas pirámides y que se aprecian en estos dibujos, en estas imágenes, podemos dar nuestra respuesta inicial. Las civilizaciones americanas construyeron pirámides en sus principales ciudades para rendirle culto a sus dioses. Entonces aquí el 3 dice, conforme estudies este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema y que esté relacionada con esta pregunta. Al terminar el bloque 3, completa el esquema de la sección Lo que aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Al final de cada tema, vamos a llenar un cuadro como este, donde vamos a anotar qué hecho histórico se describe, cuándo y dónde ocurrió, quiénes participaron, cómo sucedió y cuáles fueron sus causas y consecuencias. Mesoamérica, espacio cultural. Mesoamérica quiere decir América Media, abarca desde el noroeste de México hasta Costa Rica. Aquí tenemos la imagen que representa el territorio mesoamericano. Mesoamérica se caracteriza por tener climas y paisajes variados, como valles, bosques, costas, pantanos y selvas. Es una región muy favorable para la agricultura. Características comunes de los pueblos mesoamericanos. Sus sociedades se organizaban en grupos o clases. Podemos representarlo mediante una pirámide. En la punta estaban los gobernantes, que eran los jefes religiosos y militares, quienes vivían en palacios y templos. Los gobernados serían los artesanos y campesinos, quienes vivían alrededor de los centros ceremoniales.
Hicieron obras para controlar y aprovechar el agua de lluvia, ríos y lagos. Su religión era politeísta, es decir, creían en varios dioses. Sus creencias religiosas se combinaban con la astronomía, las matemáticas, la ingeniería, el arte, la escritura y la medicina. Construyeron pirámides y edificaciones para el juego de pelota. El sistema de numeración que utilizaron era de base vigesimal, es decir, de base 20, y no de base 10 como el que utilizamos. Su escritura era ideográfica, es decir, dibujaban símbolos para expresar sus ideas. Aquí tenemos una imagen de esa escritura ideográfica. Tenían dos calendarios, uno de 365 días para la agricultura y otro de 260 para las creencias religiosas. Como parte de sus rituales religiosos, practicaban el sacrificio humano. La historia de Mesoamérica se divide en tres periodos: preclásico, clásico y posclásico. El preclásico abarcó de 2500 a.C. a 200 después de Cristo. De acuerdo a la línea del tiempo, el preclásico empezó en 2500 a.C. y terminó en el año 200 después de Cristo. Entonces aquí tenemos esa parte, ese intervalo de tiempo, ¿sí?, que señalamos aquí con esta flecha roja. Entonces abarca de 2500 a.C. a 200 después de Cristo. Hacia 1200 a.C. floreció la cultura olmeca, en lo que hoy son los estados de Veracruz y Tabasco. El clásico abarcó de 200 a 900 después de Cristo, en la parte azul, que aquí vemos, y el posclásico de 900 a 1521 después de Cristo. Es esta parte rosa que aparece en la línea del tiempo. Los olmecas construyeron edificios para ceremonias y rituales como el juego de pelota. Su arte se caracterizó por las esculturas de enormes cabezas. Aquí tenemos esa imagen de la escultura olmeca. Elaboraron calendarios y consolidaron un sistema de escritura. Sus asentamientos más importantes son San Lorenzo y Tres Zapotes en Veracruz y La Venta, Tabasco. Aquí en esta parte del mapa de México podemos ahí señalar esos asentamientos olmecas. Período clásico. Va del año 200 al 900 después de Cristo. Las civilizaciones alcanzaron su máximo desarrollo cultural. Aquí tenemos la Pirámide del Sol en Teotihuacán, Estado de México. Templo de las Inscripciones, Palenque, Chiapas. Templo de la Serpiente Bicéfala en Tikal, Guatemala. Y Monte Albán, Oaxaca. Teotihuacán. Fue la ciudad principal de Mesoamérica durante el período clásico. Utilizaron la obsidiana para fabricar armas, herramientas y utensilios. Adoraron a los dioses de la lluvia y la fertilidad. Ahí tenemos al dios Tlaloc. Y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Teotihuacán comenzó a decaer hacia el año 650 por el agotamiento de los suelos fértiles, los conflictos internos y el surgimiento de otras ciudades. Cultura maya. Fue otra gran civilización del periodo clásico. Consolidó un sistema de escritura, conocimientos astronómicos y matemáticos. En el campo matemático usaron el cero en su sistema de numeración posicional. Ahí tenemos una imagen de la forma en que representaban los números los mayas. Aquí tenemos una imagen de Palenque, Chiapas, Calakmul, Campeche, Copán, Honduras y Tikal, Guatemala, ciudades importantes de la cultura maya. Cultura zapoteca. Fue otra gran civilización del periodo clásico. Fueron grandes tejedores y alfareros, avanzaron en la escritura, arquitectura y conocimientos calendáricos. Tenemos a Monte Albán, Oaxaca, Lambitieco, Oaxaca y Sachila, Oaxaca. El periodo posclásico va del año 900 a 1521. Este periodo se caracterizó por el incremento de la guerra entre las ciudades.
razón por la cual los militares o guerreros ocuparon posiciones muy importantes en la sociedad. Cultura tolteca. Se desarrolló entre los años 900 y 1150 después de Cristo. Ocuparon los actuales estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y el centro de México. Y tenemos la escultura Los Atlantes, en Tula, Hidalgo, el centro urbano más importante de la cultura tolteca. Cultura azteca o mexica. Según el mito, los aztecas provenían de un lugar del norte llamado Aztlán. El escudo nacional representa la leyenda de la fundación del pueblo azteca. Su dios principal era Huitzilopochtli, cuyo nombre significa parte izquierda del colibrí azul o colibrí del sur. Era el dios azteca del sol y la guerra. Practicaba el sacrificio humano para mantener vivo al sol. Por esta adoración se les ha llamado el pueblo del sol. Debido a su poder militar, los mexicas dominaron varias regiones de Mesoamérica. Junto con Texcoco y Tlacopan, hoy Tacuba, formaron la Triple Alianza, con la que conquistaron muchos pueblos a los que les cobraban tributos. ¿Qué eran los tributos? Eran productos que los pueblos conquistados les entregaban, tales como oro, plata, cuentas de jade, plumas de quetzal, pieles de animales, cacao, algodón, así como prisioneros para los sacrificios. Una técnica que utilizaron para la agricultura fue la construcción de chinampas en el lago de Texcoco. La chinampa era un tejido de varas en áreas lacustres donde se deposita lodo para formar un islote artificial para uso tanto agrícola como urbano. Ahí tenemos una imagen de las chinampas. Tenían dos escuelas, el calmeca, que era para los nobles, y el telpochcali, que era para los demás jóvenes. El fin del Imperio Azteca llegó en 1521, cuando los españoles dirigidos por Hernán Cortés conquistaron la ciudad de Tenochtitlan. Ahora bien, ya terminamos ese primer tema. Vamos ahora a llenar nuestro cuadro. ¿Qué hecho histórico describe? El surgimiento y desarrollo de las culturas mesoamericanas. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Mesoamérica abarcó desde el noroeste de México hasta Costa Rica. El tiempo en que sucedieron los hechos se divide en tres periodos. Preclásico del 2500 a.C., 200 después de Cristo. El clásico de 200 a 900 después de Cristo y posclásico del 900 a 1521 después de Cristo. ¿Quiénes participaron? Las diferentes culturas que se desarrollaron en cada periodo. Preclásico, los olmecas; en el clásico, los teotihuacanos, mayas y zapotecos; y el posclásico, toltecas y mexicas. ¿Cómo sucedió? Durante 2700 años en Mesoamérica se desarrollaron culturas que lograron grandes avances en todos los ámbitos del conocimiento humano, los cuales fueron interrumpidos en 1521 con la conquista española de Tenochtitlan, la capital mexica bajo la dirección de Hernán Cortés. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? El desarrollo de las culturas mesoamericanas, así como la extinción y surgimiento de otras, se debió principalmente a la conquista de territorios a través de la guerra, el intercambio comercial entre los diversos pueblos y las luchas internas. Las consecuencias fueron la diversidad cultural, la existencia de elementos comunes entre las culturas, la extinción de algunas y el surgimiento de otras. Las civilizaciones anteriores a los incas: Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco y Huari. Antes de los incas, en los Andes existieron otras culturas que se distinguieron por el cultivo de papa, maíz y algodón, la domesticación de llamas y alpacas, la producción de cerámica y joyería, y la construcción de centros ceremoniales, incluyendo las famosas líneas de Nazca, unos geoglifos que solo son perceptibles desde lo alto. Un geoglifo, que es una figura de enormes dimensiones construida en planicies o en laderas de cerros. Se elaboran con rocas de origen volcánico con tonalidades distintas a las del suelo. Ahí tenemos una imagen de un geoglifo que se aprecia desde lo alto. Su sociedad estaba controlada por sacerdotes y militares. Practicaban sacrificios humanos para disminuir los efectos de fenómenos meteorológicos y para otros fines. Cultura Chavín.
Se desarrolló de 1200 a 400 antes de Cristo. Recibió este nombre por ubicarse en Chavín de Huáncar, Perú. Se organizaba en clases sociales, siendo los gobernantes los que poseían los conocimientos astronómicos para elaborar calendarios agrícolas y organizar el culto a los dioses. Los otros grupos sociales eran los artesanos, pescadores y campesinos. Se dedicaban a la agricultura, la cría de llamas y alpacas, la cerámica y joyería. La imagen de la derecha es una estela que representa a un dios con rasgos humanos y felinos. Tiahuanaco, de 100 a.C. al año 1200 después de Cristo. Ocupó el sur de Perú, Bolivia y el norte de Chile. Su economía se basó en la crianza de llamas y alpacas, el comercio, la cerámica y la joyería. La imagen de abajo es un ejemplo de sus centros ceremoniales llamado Puerta del Sol, que se utilizaba como calendario agrícola. Cultura Nazca. Se desarrolló del año 100 a 800 después de Cristo. Ocupó el sur de Perú. Se dedicaba al comercio, la artesanía, la joyería y la cerámica. A través de esta última representaban a los elementos de la naturaleza a los que les rendían culto. La imagen de abajo es la de un geoglifo Nazca, es decir, figuras enormes hechas con rocas volcánicas que solo pueden apreciarse desde el aire. Se construían con fines religiosos. Cultura Moche, del año 100 al 700 después de Cristo. Se ubicó en Ecuador y el norte de Perú. Su sociedad también estaba dividida en clases sociales, siendo el grupo gobernante el que concentraba los poderes religioso y político. Tuvieron avances en la escultura, la cerámica y la joyería. Usaron la guerra para dominar otros pueblos y obtener prisioneros para el sacrificio en honor a sus dioses, mismos que se relacionaban con el mar, la agricultura y la tierra. La imagen de la derecha muestra uno de los productos de la fina escultura y cerámica Moche. Huari, del año 550 a 900 después de Cristo. Se ubicó en la zona central de Perú. A través de la guerra, los Huari dominaban otros pueblos para obtener recursos. Se dedicaban a la agricultura, la ganadería, la cerámica y el arte plumario. De manera particular, destacaron en la elaboración de ponchos, a través de los cuales plasmaban sus creencias religiosas. El poncho era una prenda de abrigo que consiste en una manta con una abertura en el centro, por lo que se introduce la cabeza, y que cubre debajo de la cintura. En algunas partes de México se le conoce como jorongo. Aquí tenemos una imagen de un poncho. Ya podemos llenar nuestro segundo cuadro. ¿Qué hecho histórico describe? El surgimiento, desarrollo y extinción de las civilizaciones andinas anteriores a los incas. ¿Cuándo y dónde ocurrió? A lo largo de la cordillera de los Andes, en los territorios que hoy ocupan Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. El tiempo histórico que abarcó fue de 1200 a.C. a 1400 después de Cristo. ¿Quiénes participaron? Las diferentes culturas que se desarrollaron: Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco y Huari. ¿Cómo sucedió? Entre los años 1200 a.C. y 1400 después de Cristo, se desarrollaron culturas previas a los incas, cuya economía se basó en la agricultura y la domesticación de llamas y alpacas. Construyeron grandes centros ceremoniales para sus prácticas religiosas, entre las que incluyeron los sacrificios humanos. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? El desarrollo de las culturas andinas previas a los incas se debió principalmente a la conquista de territorios a través de la guerra, la agricultura, la diversificación de actividades económicas y el intercambio comercial entre los diversos pueblos. Las consecuencias fueron la diversidad cultural y la existencia de elementos comunes entre las civilizaciones. Los incas, organización económica, social, política y cultural. Los incas. Esta cultura se desarrolló de 1438 a 1532 después de Cristo. La cultura inca se ubicó en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Construyeron la ciudad de Machu Picchu en una montaña a 2.490 metros sobre el nivel del mar. Ahí tenemos la imagen de Machu Picchu. Se les conoce como la cultura inca, ya que a los gobernantes se les llamaba inca.
Su lengua era el quechua, misma que fue impuesta a todos los pueblos dominados a través de la guerra. No desarrollaron la escritura, pero tenían un sistema para contar llamado quipu, hecho con hilos de colores. Ahí tenemos una imagen de un quipu. Cultivaron el maíz, la papa y la coca, plantas cuyas hojas usaban en las ceremonias religiosas. El cultivo de la tierra no era privado, sino comunal. Una tercera parte de la cosecha era para los sacerdotes y las actividades religiosas, otro tercio para los soldados y funcionarios y un tercio para las familias del pueblo. Su sociedad estaba dividida en clases o grupos. Ahí podemos ver la pirámide de la sociedad inca. En la punta se ubica el inca, el Zapa Inca, hijo del sol. En esa misma categoría, su esposa e hijos. Le sigue la nobleza, conformada por sacerdotes y jefes militares, y el pueblo, conformado por los campesinos, los servidores del gobernante y los prisioneros. La religión fue una parte muy importante en la cultura inca. Su dios principal fue Viracocha, creador de todo lo existente. También adoraban a Inti, el dios del sol, así como al planeta Venus. La cultura inca fue conquistada por los españoles comandados por Francisco Pizarro en 1532. Nuestro último cuadro, ¿qué hecho histórico describe? El surgimiento, desarrollo y extinción de la civilización inca, analizando su organización económica, social, política y cultural. ¿Cuándo y dónde ocurrió? De 1438 a 1532, en los territorios que actualmente ocupan Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. ¿Quiénes participaron? Los protagonistas fueron los incas, los conquistadores españoles dirigidos por Francisco Pizarro. ¿Cómo sucedió? Después de vencer a los chancas en 1438, los incas desarrollaron una cultura extraordinaria que dominó un amplio territorio. La religión politeísta fue parte fundamental de su cotidianidad, lo cual se refleja en sus grandes centros ceremoniales. Su fin llegó cuando los españoles, comandados por Francisco Pizarro, conquistaron su territorio en 1532. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Los factores que influyeron en su esplendor fueron la diversificación de las actividades económicas, destacándose la agricultura, el intercambio comercial, el dominio de otros pueblos a través de la guerra y las prácticas religiosas que le daban sentido a su existencia y consolidación. Las consecuencias fueron el avance tecnológico, económico, social, político y cultural de la civilización inca. Mexicas e incas, elementos comunes. Elementos comunes entre mexicas e incas. Ambas culturas dominaron amplios territorios gracias a su poder militar. Tuvieron avances tecnológicos. Su principal actividad económica fue la agricultura. El trueque, es decir, el intercambio de productos, fue la base de su comercio. Desarrollaron conocimientos astronómicos. Tuvieron gobiernos teocráticos, es decir, los sacerdotes pertenecían al grupo que ejercía el poder. Su sociedad estaba dividida en grupos o clases, encabezados por el Tlatoani, de acuerdo a los mexicas, y Zapa Inca en la cultura inca, los sacerdotes y guerreros y el resto del pueblo. Fueron conquistadas por los españoles en la primera mitad del siglo XVI. En la actualidad, sus obras son patrimonio cultural de la humanidad. Comprendo y aplico. Van a copiar en su cuaderno este diagrama. Entonces ahí aparecen unas palabras que hay que colocar en los espacios correspondientes. Las civilizaciones americanas, recordemos que se dividen en mesoamericanas y aquí falta una palabra. Serían andinas. Civilizaciones americanas se dividen en mesoamericanas y andinas. Y aquí, bajando al segundo nivel, el desarrollo de las culturas mesoamericanas se divide en 3 periodos. Preclásico, aquí debe ir clásico, porque ya está anotado, posclásico. Entonces aquí, clásico. Entonces, en esta parte del preclásico debemos anotar la cultura olmeca que se desarrolló en este periodo. En el clásico aparece la cultura zapoteca, teotihuacana, falta por aquí la cultura maya. En el posclásico aparece la cultura tolteca.
Hace falta mexica. Entonces, de todas estas palabras que están aquí, nos faltan solamente dos, que corresponde a las culturas andinas. En estos espacios debe ir Tiahuanaco y Moche, para que se completen todas las culturas andinas. Entonces, esto lo debes copiar en tu cuaderno. Reflexiona y responde. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre las culturas mesoamericanas y las andinas? Sí, es lo que vamos a contestar. Las similitudes fueron: su sociedad estaba dividida en grupos o clases claramente diferenciados, su religión fue politeísta, es decir, adoraban a varios dioses, sus creencias religiosas se combinaban con la astronomía, las matemáticas, la ingeniería, el arte, la escritura y la medicina. Construyeron pirámides en sus centros ceremoniales, practicaron el juego de pelota y el sacrificio humano con fines religiosos. Tuvieron gobiernos teocráticos, es decir, los sacerdotes pertenecían al grupo que ejercía el poder. Su principal actividad económica fue la agricultura. Las diferencias fueron: las culturas mesoamericanas se ubicaron en una región muy favorable para la agricultura, con abundantes ríos y lagos, mientras que las culturas andinas se establecieron en una región montañosa con clima y condiciones ambientales menos favorables. Las culturas andinas criaron llamas y alpacas. Aunque los centros ceremoniales tenían características comunes, también existieron obras únicas, como las cabezas olmecas, que corresponde a Mesoamérica, y los geoglifos de Nazca, pertenece a la cultura andina. También se diferenciaron en las características y nivel de desarrollo de la escritura y su sistema de numeración. Temas para analizar y reflexionar un día en el mercado de Tlatelolco. Los mercados o tianguis no solo eran lugares para adquirir productos, sino también para enterarse de las noticias y para que algunos padres buscaran pareja para sus hijos. Seguidamente aparece un fragmento de la descripción que hizo Hernán Cortés del mercado de Tlatelolco en 1519. Y aparece ese fragmento de cómo era el mercado, qué se vendía en el mercado, ¿sí? Según la redacción de Hernán Cortés. De ahí aparecen algunas actividades. Dice: observa las imágenes de abajo que corresponden al antiguo mercado de Tlatelolco y a uno actual. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo se organiza cada uno? En ambos se organiza por secciones dependiendo del tipo de productos que se ofrece al público. ¿Qué productos se ofrecen? Se ofrecen frutas, legumbres, animales, carnes, condimentos, productos artesanales, entre otros. ¿Cómo se adquieren las mercancías? ¿Se intercambian o se compran? En el mercado de Tlatelolco los productos se intercambiaban, mientras que en el mercado actual se compran. Visita el mercado o tianguis de tu comunidad, obsérvalo y haz una descripción de qué productos se venden, de dónde vienen y cómo están organizados los puestos. Toma como base la descripción que hizo Hernán Cortés del mercado de Tlatelolco. Aquí tenemos un ejemplo de lo que tú puedes redactar según el mercado de tu comunidad. Le puedes poner pausa para que observes los elementos que debe tener tu descripción. Comparte tu experiencia con el grupo y comenten qué elementos del mercado de Tlatelolco siguen presentes en los mercados actuales. Entonces ahí los elementos del mercado de Tlatelolco que siguen presentes en los mercados actuales son: la existencia de un lugar fijo para su operación, su organización en puestos o establecimientos, la exposición de productos alimentarios y para la satisfacción de necesidades cotidianas, la afluencia de personas de diferentes comunidades, la presencia de personas que fungen como autoridades y que se dedican a resolver los asuntos administrativos y organizativos. La educación de los incas. En la cultura inca, la educación era exclusiva para los nobles. Las escuelas se llamaban yachahuasi. En ellas se preparaba durante 4 años a los jóvenes para ser sacerdotes o dirigentes. Estudiaban matemáticas, historia, política, astronomía, medicina y el manejo de los quipus, es decir, los artefactos para el conteo. Los maestros se llamaban amautas o sabios, ayudados por los arabicus o poetas. Las mujeres nobles asistían a las aclawasi, es decir, la escuela donde aprendían servicios religiosos y a confeccionar finas vestimentas. Los demás niños no asistían a la escuela. En sus casas aprendían a cultivar, cazar y a elaborar objetos de cerámica. Las niñas aprendían las labores domésticas.
Elabora una tabla de 2 columnas en tu cuaderno. En la primera, anota los elementos que llamaron tu atención acerca de la educación de los incas. En la segunda, tu opinión al respecto de cada punto. Puedes tomar como referencia esta tabla. Así debe quedar tu tablita. Del lado izquierdo, la educación de los incas, los aspectos sobre este tema y tu opinión sobre cada aspecto. ¿Sí? Observa y tómalo como referencia para elaborar tu tabla. Con base en la información que escribiste en la tabla, redacta una carta de opinión dirigida a tus compañeros acerca de la educación de los incas. Dirigida a tus compañeros. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una carta de opinión. Aquí lo que tienes que cuidar son los elementos de una carta de opinión. Aquí va el membrete. Recuerda que una carta de opinión lo puede hacer un partido político, una escuela. En este caso, el membrete se integrará por tus datos de identificación, tu nombre, la escuela primaria donde estudias, ¿sí? El grupo al que perteneces. Otro elemento que no debes olvidar es la fecha. El destinatario, que en este caso, ahí dice la instrucción que debe ser dirigido a tus compañeros. Un saludo inicial, la introducción sobre qué vas a hablar, sobre qué vas a opinar, el cuerpo de la carta, que es la parte más extensa, y al final un cierre o despedida. Comenten qué ha cambiado y qué permanece de la educación de aquellos tiempos. Lo que ha cambiado es la mayor oferta de los servicios educativos, procurando satisfacer la demanda de todos los grupos sociales y no solo de una clase privilegiada. Lo que permanece es la desigualdad en el acceso, permanencia y logro educativo de los sectores más desfavorecidos, entre los que destacan los grupos indígenas, las mujeres y los estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación. Lo que aprendí, hay que recordar la respuesta inicial, que fue las civilizaciones americanas construyeron pirámides en sus principales ciudades para rendirle culto a sus dioses. Nueva información, de acuerdo a todos los temas, ahí aparecen los aspectos nuevos que se estudiaron, de tal forma que ahí aparece la respuesta final a esa pregunta. ¿Cuáles son las principales características de las civilizaciones americanas? Toma tu tiempo para anotarlo con calma. Evaluación. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Por qué se consideran originarias las civilizaciones mesoamericanas y andinas? Las civilizaciones americanas son originarias porque no recibieron influencia de otras culturas en su proceso de formación. Por eso se les llama originarias. ¿Qué características tiene el periodo clásico? El periodo clásico abarcó del año 200 al 900 después de Cristo, es decir, duró 700 años. Fue la época de florecimiento de la cultura maya, teotihuacana y zapoteca en Mesoamérica y de las culturas Huari, Moche, Nazca y Tiahuanaco en los Andes. ¿Qué características comunes tienen las culturas mexica e inca? Recuerda, cuando analizamos esta parte del tema, ahí enumeramos todas las características comunes, es decir, características que tuvieron tanto la cultura mexica como inca. Toma tu tiempo para anotarlos y darle respuesta a esta pregunta. Subraya la opción correcta. Periodo en que las civilizaciones mesoamericanas alcanzaron su mayor desarrollo cultural, el clásico. Características del espacio geográfico mesoamericano que favorecieron el desarrollo de los grupos asentados ahí. La existencia de tierras fértiles y lagos. 6. Civilizaciones que tuvieron relaciones comerciales con Teotihuacán, zapotecos y mayas. 2 civilizaciones representativas del periodo postclásico que se caracterizaron por ser sociedades guerreras, toltecas y mexicas. 2 características que tenían en común las civilizaciones mesoamericanas: gobiernos teocráticos y juego de pelota. Son civilizaciones que se asentaron en Sudamérica, Nazca y Moche. ¿Cuál es la civilización más antigua de Mesoamérica? Olmeca. Son características propias de las civilizaciones andinas, la agricultura y sacrificios humanos. Si te gustó el video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también a que te suscribas a este canal activando la campanita de las notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video y también a que lo compartas en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.